la verdad. Bendiciones, hermanos. Vamos a realizar estos videos con el propósito de continuar con el estudio que veníamos haciendo presencialmente sobre Apocalipsis y también sobre Romanos. Entonces, en el orden que veníamos manejando, lo vamos a arrancar con Apocalipsis. Nosotros veníamos estudiando Apocalipsis 16 del 4 al 7, donde hablaba de la tercera copa de la ira. Y quedamos en unos versículos donde preguntábamos si esto era justo. Entonces ahora vamos a continuar con lo último que nos faltaba de ese pedacito de Apocalipsis 16 del 4 al 7. Y decíamos así, en el versículo 7 dice: desde el altar donde estaba el testimonio de los mártires, las oraciones de los santos y el sacrificio de Cristo. Este es el altar donde Dios en su amor ofreció una manera de escape de sus juicios. Entonces eso es lo que sigue de continuación hasta donde habíamos quedado. Después de los versículos que vimos en la clase anterior, colocamos esto del versículo 7 donde dice desde el altar, y citamos los siguientes versículos: Apocalipsis 6:9, Apocalipsis 8 del 3 al 5 y Apocalipsis 5:13. Y con esos versículos daríamos final a la tercera copa de la ira. Y como para tener así como una referencia de lo que acabamos de leer, de aprender o de enseñar, vamos a Apocalipsis 5:13. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, con ese versículo damos final a la tercera copa de la ira. Ahora vamos a la cuarta copa de la ira. La cuarta copa de la ira, colocamos ahí 2 puntos y aparte Apocalipsis 16 del 8 al 9. Vamos a Apocalipsis 16 del 8 al 9. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, Apocalipsis 16 del 8 al 9 nos está mostrando la cuarta copa de la ira. Como yo tomo apuntes de todo lo que Dios me permite aprender, entonces dice así: en este caso no pasa con el sol como en las trompetas, que disminuyó su claridad. Aquí el sol como instrumento de juicio va a ser como aceite que se derrama sobre el fuego, una intensificación de su calor como nunca había sucedido, un calor como fuego que todo lo abraza de la manera más intensa. Entonces, pues ahí en manera de comentario nos podemos dar cuenta que ya esto es la ira de Dios, o sea que ya el sol va a estar en todo su esplendor. Ya no es que calentó un poquito o que está haciendo mucho calor, sino que ya va a ser como dice ahí, un fuego abrasador. Quiere decir que pues si lo comparamos hoy en día con el sol que está haciendo, no es nada comparado como va a calentar el sol en este tiempo. Va a ser de una intensidad pues incalculable, que las personas se van a quemar. Ahí inclusive lo dice, que va a ser como aceite que se derrama sobre el fuego. Entonces, punto aparte, el sol, que siempre ha suministrado al hombre luz, calor y energía, se convertirá en un agente destructivo y mortal. O sea que Dios en su ira va a tomar el sol como instrumento de juicio en ese tiempo. Punto seguido. Los hombres no encontrarán la forma de protegerse de un calor tan ardiente que parecerá fuego. O sea que no va a haber dónde esconderse, no va a haber cómo evitar este juicio de Dios, porque por más que busquen dónde esconderse del calor, va a ser tan intenso que no va a haber escondedero. Mejor dicho, ni la sombra pues va a ayudarle a las personas para protegerse de ese fuego. Los versículos para citar son Malaquías 4:1, Jonás 4:8, Apocalipsis 14:18.
Entonces ya en este estudio cada uno los lee para darle fundamento a lo que hemos visto. De pronto pues leamos Apocalipsis 14, 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la voz aguda diciendo: mete tu voz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Ahí está anticipando el juicio que viene, metiendo la voz, separando unos de otros, y la voz aguda trayendo como vendimia es hablando como de juicio. Punto aparte. Todos quedaron terriblemente quemados, pero ni aun con este duro juicio se arrepintieron. Por el contrario, se endurecieron más y ofendieron a Dios. O sea, las copas de la ira demuestra que las personas como tal no se van a arrepentir nunca. Las copas de la ira nos muestra Dios a través de ella que el juicio de Él es justo. Él conoce todo y Él sabe todo, pero nos quiere demostrar que en ese tiempo la gente ni con lo que va a pasar se va a arrepentir, sino que al contrario se va a volver más terca y más dura. Eso es como cuando uno le está pegando al muchacho y por más que le dé garrote no quiere entender. Así mismo pasa con la gente de ese tiempo. Y en vez de arrepentirse, pues obviamente en ese tiempo ya será tarde para el arrepentimiento. Lo que hicieron fue endurecerse y ofender a Dios. Entonces usted se puede imaginar los insultos que le pueden haber mandado hacia Dios, pues. Punto aparte. En esos días los hombres experimentarán de una forma muy real un adelanto de lo que será el infierno. Sin embargo, lo único que producirá en ellos será un mayor endurecimiento de su corazón. Lo que hablamos ahora, se pondrán más duros, menos, por lo menos reconocer que hay un Dios o que el poder de Dios es incalculable, nada de eso para ellos. Y lo que acabamos de leer será un adelanto del infierno. La gente se va a quemar literalmente. Y lo más tremendo es que se van a quemar, pero no se van a morir. Pues obviamente estas copas de la ira son juicios finales hacia la humanidad. No se van a morir en el momento, van a sufrir, pero después más adelante sí va Dios a acabar con todo. Y con todo lo que tenga que ver con los pecadores, con un mundo pecador, y todo va a quedar vuelto polvo, como dice más adelante. Los versículos que fundamentan esta parte: Romanos 2:5, Isaías 1:5, Isaías 8:21, Jeremías 5:3, Jeremías 6 del 29 al 30, Ezequiel 24:13, Daniel 5 del 22 al 23, Lucas 13 del 3 al 5, Lucas 13 del 3 al 5, repito, Amós 4 del 6 al 12. Entonces esos son los versículos que nos confirman lo que acabamos de ver. De pronto pues podemos leer uno para buscarlo y confirmarlo. Y vamos a Daniel 5 del 22 al 23. Vamos a leer ese. Y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido. Leamos ese pedacito. Lo que leímos ahorita, ¿no? Producirá en ellos un mayor endurecimiento de su corazón, y esa es la verdad. Sabiendo todo esto, sabiendo el juicio que venía y lo que estaba pasando, sino que por el contrario se ensoberbeció. No quiso ser humilde, sabiendo lo que le había pasado a Nabucodonosor. Él no quiso ser humilde ante ese caso, sino que por el contrario se ensoberbeció, se llenó más de dureza su corazón. Lo mismo es lo que pasará con la gente en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación. Punto aparte. Les pasa como en el caso del faraón, sus corazones se resisten obstinadamente. Como nosotros ya bien sabemos la historia del faraón, el corazón se endureció y no quería dejar ir a su pueblo, y sabiendo que era Dios, y después como a manera de burla que quién es su Dios, todo lo que nosotros ya conocemos acerca del caso de faraón en Egipto con el pueblo de Israel. Y nos sirve de fundamento todo lo que pasó con faraón, leyendo Éxodo 7:13, Éxodo 7:22, Éxodo 8
versículos 15, 19 y 32. Éxodo 9, versículos 7, 12, 35. Éxodo 10, versículos 20 y 27. Y Éxodo 11, del 9 al 10. Para que recordemos pues los pasajes donde el faraón se endureció. Obviamente nosotros sabemos que el plan y propósito de Dios fue endurecerlo para mostrar su poder y su gloria. Y lo mismo va a ser con la humanidad endurecida. Cuando ya las copas de la ira se rebosen, Él lo que va a hacer es manifestar su poder ante una humanidad incrédula. Bueno, punto aparte. Entre comillas podemos colocar esto: la aflicción, si no ablanda al pecador, lo endurece. Esa es la verdad. Esto es un comentario de Jamieson Fawcett Brown y abreviado es JFB. Este comentario lo hizo él y esa es una gran verdad que se cumple aquí en el tiempo de tribulación. Ya cuando vengan las copas de la ira, que es la gran tribulación, la gente pecadora no se ablandará, sino que se pondrá más dura, más terca, y buscarán sus propias maneras de evadir estos juicios, pero ya es la ira de Dios, es el tiempo final y ya no habrá escapatoria. Punto aparte. Ni el conocimiento o la experiencia del juicio de Dios, nada cambiará la condición pecaminosa del hombre. ¿Por qué decimos esto? Porque empezamos viendo los sellos, las trompetas, que eran juicios temporales o parciales, mejor dicho. Y la gente, en vez de cambiar, se endureció hasta que llegó el tiempo de la ira de Dios, donde ya se le rebosó la copa y se vinieron los juicios finales. ¿Por qué? Porque la condición pecaminosa del hombre no iba a cambiar, ni aún viendo los juicios, ni aún viendo las cosas terribles que estaban pasando. Se dedicaron fue a renegar contra Dios, a insultarlo, a renegar, pero por ningún lado. Ese es un tiempo que no va a haber arrepentimiento. Punto aparte. Un comentario de David Gussi: aquellos que no son ganados por gracia nunca serán ganados. Esa es otra gran verdad. Si no se aprovechó la gracia, menos en este tiempo, porque precisamente el tiempo de tribulación es para Israel y para los cristianos tibios, pero no para ser nuevos cristianos, o sea, para ganar gentiles. Esa sería la palabra correcta. No es un tiempo para ganar gentiles, es un tiempo para tratar con Israel y es un tiempo para afirmar a los cristianos que andaban como jugando al cristianismo o que eran muy tibios. Punto aparte. De aquí en adelante, con el resto de las copas, nos daremos cuenta que ya se acabó el arrepentimiento, porque solo se endurecieron y blasfemaron contra Dios. Ya no había tiempo de arrepentimiento, o sea, ya la predicación de arrepentimiento para los gentiles ya no existía. Ya no había gracia, ya solamente, como dice por ahí un versículo en Hebreos, solo quedaba una horrenda expectación de juicio. Ya lo que venía era juicio. Vamos a mirar esta palabra clave: calor, del griego kauma, con K, y quiere decir propiamente arder. O sea que el calor que va a hacer es un calor ardiente, por eso se habla de fuego, porque literalmente las personas se van a quemar en ese tiempo. Y también hay otro significado en griego, kaio, que quiere decir incendiar, encender, consumir, quemar. Entonces esa es la definición de calor en griego, kauma y kaio. ¿Y de qué nos habla? Habla de que el fuerte resplandor del sol los hará arder, los consumirá, los quemará. Mejor dicho, es como meter a las llamas que pedazo de madera, algo así, que se empieza a consumir en las mismas llamas. Entonces de eso nos está hablando como ejemplo. Hasta aquí hemos visto la cuarta copa de la ira, de lo que nos está hablando y lo que nos explica allí, ¿no? De pronto pues a manera de recorderis podríamos volverlo a leer. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Entonces de eso fue lo que hablamos. Y el versículo 9 dice:
Los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces, ¿qué hicieron las personas? Se empezaron a quemar como carne asada, por decirlo así, y lo único que hicieron fue blasfemar y por ningún lado arrepentimiento. Hasta allí la cuarta copa de la ira. Pasamos a la quinta copa de la ira. La quinta copa de la ira corresponde a Apocalipsis 16 del 10 al 11. Dice así: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Aquí nos encontramos otra vez que blasfemaron, que no hicieron sino quejarse, gritar, pero por ningún lado arrepentimiento. Mira que dice que se mordían las lenguas. ¿Cómo sería el dolor? Tremendo. Entonces miremos aquí un subtítulo que diga, leamos primero esta parte. Lo que es de aquí en adelante en estas tres últimas copas van dirigidas en contra de Satanás, la bestia, entre paréntesis el anticristo y su gobierno. Los aliados e instrumentos del poder mundano que están al servicio de Satanás, el gran poder mundial de este tiempo. Estas copas van dirigidas a eso, a Satanás, el anticristo y todos sus aliados. Entonces coloquemos un título que diga el trono de la bestia. Vamos a ver la palabra trono. Trono, dos puntos. Del griego suronos, D-S-R-O-N-O-S. Ese es el significado en griego. Quiere decir asiento, por implicación poder. Dígalo bien, trono. El poder de la bestia. Esto quiere decir lugar o sede de poder desde donde gobierna la bestia. Entre paréntesis, el anticristo. Para explicar de qué bestia habla. El anticristo. Punto aparte. Ahora llega el juicio de Dios para castigar a la dirección de este gran poder mundial con tinieblas. Le llegó la hora de castigar al poder de la bestia, al poder del anticristo y a toda su gente, a todos sus seguidores, a todos las personas del mundo que fueron marcadas, que prefirieron las cosas materiales, mejor dicho, que no tenían que ver nada con Dios y que fuera de eso a Jesucristo no lo aceptaron por ningún lado. Los versículos son Mateo 24:15, Segunda de Tesalonicenses 2:4, Apocalipsis 13:2, Apocalipsis 17, versículos 9 y 17, Apocalipsis 18, versículos 2, 21 y 23. Vamos a leer Apocalipsis 18 a ver qué nos dice estos versículos. El versículo 2. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Tengamos en cuenta, ¿no? El trono de la bestia. ¿A dónde quedaba el trono de la bestia? Ahí lo dice. Ha caído la gran Babilonia. En Babilonia. El versículo 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Ya vamos dos versículos que nos muestran dónde está el trono de la bestia, el anticristo. Versículo 23. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Al fin, donde será pagada la bestia y su sede. Bueno, punto aparte. Ahora el arrogante desafío de la bestia, que había establecido su trono en imitación del trono de Dios, va a ser juzgado para siempre. O sea, Dios le permitió hacer su trono en Babilonia, gobernar sobre todas las naciones, sobre todo el mundo,
pero ya sabemos cuál es el verdadero reino y el verdadero gobierno que va a quedar al final. Entonces por eso le llegó el final. Primero tenía que acabar con el trono de la bestia, el trono de este mundo, y permitir que después, más adelante, como lo vamos a ver, sea el reino milenial, que es el reino de Cristo. Entonces, punto aparte. Esto nos hace recordar Apocalipsis 13 del 3 al 4, cuando todos se preguntaron: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? O sea, esa pregunta se hacían porque adoraban a la bestia, porque adoraban al anticristo. Entonces ellos se creían mucho y que quién iba a poder contra el anticristo. Pues ¿quién? Cristo y su Padre, que es Dios, nuestro Dios. Entonces, por medio de estos comentarios recordamos la adoración que le rindieron ellos a la bestia y que ellos pensaban que era un poder indestructible, pero no es así. Punto aparte. Le llegó el límite al poder del mundo al servicio de Satanás. Se le acabó el tiempo al gobierno mundial. Ya sabemos que ese gobierno mundial tiene que ver con el gobierno de la tribulación, con el gobierno que en este tiempo se está planeando, que es el nuevo orden mundial, el gobierno del anticristo, donde se está unificando todo, la economía, la religión, una política. Se está tratando de hacer de todo el desorden que se está armando en este mundo para después traer un orden mundial que es el que va a dirigir o el que va a gobernar el anticristo a nivel de todo el mundo. Entonces, ese es el reino que espera, y ese es el que también ya sabemos que ese poder se va a acabar. Daniel 9:27b y Daniel 11:36b. Estos dos versículos para fundamentar esta parte. Vamos a leerlo porque es importante, y más sabiendo que Daniel es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento. Daniel 9:27 dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Lo que está determinado se derrame contra el desolador. ¿Qué quiere decir? Lo que está determinado, ¿qué es? El final del desolador, del anticristo, de ese poder mundial. De eso nos habla. Por acá en el capítulo 11, en el versículo 36, en la parte B dice: y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Hasta que sea consumada la ira. O sea, el final de la ira de Dios es el final del anticristo también. Vamos a copiar este pedacito y hasta aquí podemos dejar por hoy. Coloquemos un subtítulo que diga: su reino se cubrió de tinieblas. Su reino se cubrió de tinieblas. 2 puntos. La palabra reino, del griego basileia, quiere decir, implica lugar y gente. O sea que pues obviamente para que haya un reino tiene que haber un sitio y tiene que haber gente. O sea que sí está buena la explicación o el significado que trae. La otra palabra, tinieblas, 2 puntos. Del griego skotoo, S-K-O-T-O-O. Significa sombra, oscuridad, cegar. Esto nos habla de que literalmente en total oscuridad. O sea que será el final del reino de las tinieblas. O sea, obviamente sabemos que todavía no está destruido el diablo, sino sus servidores, que es el anticristo y el falso profeta. Pero se irá apagando ese reino, se irá acabando hasta que quede totalmente destruido y solamente quede el reino de Cristo y después la vida eterna. Entonces, punto aparte, nos transportamos a este pedacito que nos recuerda Éxodo 10 del 21 al 22 como la 9ª plaga sobre Egipto. La 9ª plaga sobre Egipto tuvo que ver con eso, con tinieblas, con oscuridad. Que las tinieblas dice que se podían palpar, que era tan oscuro que era como si usted tuviera una pared negra enfrente. Estas se podían sentir o tocar.
punto aparte, nos habla de el esplendor del trono de la bestia y su reino se apagará con plaga de tinieblas sin que lo pueda impedir. Eso es lo que va a suceder. Ese esplendor, la pompa y el poder de la bestia, su reino, todo será apagado. El reino de la bestia, el anticristo, se acabará. Y como lo leímos ahorita, nada lo podrá impedir. Nada podrá impedir los planes de Dios, y menos cuando se trata de su ira. Ya se le rebosó la copa, ya no hay marcha atrás, mejor dicho. Entonces podemos dejar allí. Esto es lo que adelantamos del estudio de Apocalipsis por este momento. Y nos vemos hasta un próximo video sobre Apocalipsis. Dios los bendiga.